COVID-19 en la entidad de Sonora. Agradecemos como siempre a los medios de comunicación y a la sociedad civil que nos sigue en las plataformas de redes sociales para informarse día con día de la situación que prevalece en nuestro estado. Cedo el uso de la voz al vocero oficial del gobierno del estado de Sonora sobre el tema de COVID-19, al doctor Gerardo Álvarez, y gracias. Muy buen día. Para informar a la sociedad de la situación de COVID-19, cuál es el estatus actual, y aprovecho para enviar una felicitación en el Día de los Maestros a todos aquellos que hoy están enseñando incluso virtualmente. El país ha confirmado el día de ayer el registro de 2.409 casos, acumulando ya 42.595. 60% de ellos han sido hospitalizados. El resto, que son 16.904 sujetos, tuvieron que ser hospitalizados. De ellos, 1.600 tuvieron que ingresar a unidades de cuidados intensivos, lo que significa que son cuadros graves, y 1.690 más requirieron intubación en este interés nacional por el uso de respiradores. 58% de los casos, que son 24.806, ha sucedido en varones, y 42%, 17.800 en mujeres. Además, las muertes siguen presentándose. El día de ayer en el país se confirmaron 257, con lo que se acumulan 4.477 muertes. La letalidad es de 10.5%. Los estados que más muertes tienen son la Ciudad de México, que tiene 1.123, Baja California 495, el Estado de México 433, Tabasco 263 y Sinaloa 253. El 50% de las muertes ocurren en gente que está entre los 25 y 59 años de edad, que son 2.230 muertes. 49% ocurre en personas mayores de 60 años. La diferencia, como hemos señalado, es que el riesgo de morir, la frecuencia de morir es más grande en personas mayores de 60 años, que tienen 25%, uno de cada 4 enfermos mayores de 60 años en el país ha fallecido. Pero también hay defunciones en personas menores de 25 años de edad. Han ocurrido 30 defunciones. Y otro dato relevante es que 1.054 personas perdieron la vida, aún sin que tuvieran factores de riesgo u otras comorbilidades, lo que por supuesto es un indicador de que todos somos vulnerables, todos somos susceptibles a la enfermedad, y que no respeta clase, edad, posición social. En cuanto nos infecta, estamos en riesgo. En el mundo hay 4.25 millones de casos. 32%, un tercio de todos los casos está en Estados Unidos, y los 4 países que le siguen no cambian: Rusia en segundo lugar, Inglaterra, España e Italia. En América, por supuesto, Estados Unidos, Brasil y ahora Perú son los países. Perú ha superado a Canadá en la lista de países con más casos en América, en el continente americano. En América Latina, después de Brasil, Perú se ubica en segunda posición, México está en tercer lugar, Chile y Ecuador como los países con más casos. En cuanto a las muertes, a nivel mundial, estamos cerca de las 300.000 defunciones, para una letalidad global del 6.9%. En Estados Unidos ocurrieron 80.695 muertes, la letalidad es de 6%. Inglaterra tiene 33.000, letalidad de 14.4%. Italia 33.000, letalidad de 14.9%. España 27.000, letalidad de 11.9%. Y Francia 27.000, letalidad de 19.5%. A veces perdemos la dimensión de lo que significa letalidad, y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarle a la comunidad qué significa letalidad.
La letalidad mide el grado de peligrosidad que un agente infeccioso tiene. Es decir, indica entre los que desarrollamos síntomas, entre los que nos enfermamos, indica cuántos tenemos resultados fatales. Usualmente el resultado fatal peor es la muerte. Hay otros resultados fatales, es decir, que no tienen remedio. Por ejemplo, que quedemos con deterioro neurológico y que no nos recuperemos nunca. Entonces la letalidad es un indicador de se llama virulencia, es decir, de la gravedad, del peligro, de la amenaza que una enfermedad tiene. Solamente para poner en contexto y que la comunidad, porque a veces escuchamos el término y no entendemos a qué se refiere. La letalidad de este padecimiento, voy a hablar de otros coronavirus que son endémicos. La letalidad de otros coronavirus está entre 2% y 2.5%. ¿Sí? Este tiene una letalidad global de 7%, en México de 10%, para que vean ustedes cuál es la magnitud de su presencia. Esto porque creo que es importante, estamos ya por estas fechas a salir de forma medida, razonable, pero no nos olvidemos que es un padecimiento con una elevada letalidad. Este concepto es muy importante para que no perdamos la dimensión del riesgo. Y en este sentido, Sonora ha observado en las últimas semanas un incremento considerable de las muertes. El día de ayer se confirmaron 4 muertes y 46 casos, acumulando 790 casos. Las defunciones que tuvieron lugar, todas fueron en adultos mayores de 60 años. 3 mujeres y un hombre. En los municipios de Cumpas, de Cajeme, de Hermosillo y de Caborca. Los 4 enfermos de ayer tenían padecimientos crónicos subyacentes, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular. Nosotros en Sonora hemos hecho ya algunas revisiones detalladas de cuál es el riesgo que tenemos de presentar resultados fatales. Hemos observado que, por ejemplo, un sujeto que tiene diabetes y está descontrolada su azúcar, incrementa 10 veces su riesgo de muerte respecto a un sujeto que no tiene diabetes. Y una persona que tiene alta presión arterial y que la tiene descontrolada, incrementa 7 veces su riesgo de muerte respecto a una persona con presión normal. Son datos de Sonora, son los resultados de nuestras investigaciones y creo que es relevante para que cuando salgamos y si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras tías tienen alguna, o nuestro ser querido tiene estos padecimientos, especialmente hipertensión y diabetes, pues seamos conscientes, ¿no? Creo que la salud pública permite a nosotros la oportunidad de tomar una elección, de ejercer nuestro libre albedrío. Y en ese sentido tomamos decisiones a las cuales debemos ser muy responsables y muy consecuentes con las consecuencias, con los resultados finales. Y en este sentido quisiera yo pedirle a la comunidad que especialmente si tiene diabetes o hipertensión se cuide y cuide a sus seres queridos. Con las 4 defunciones, Sonora acumula ya 62 y la letalidad es de 7.8% en términos globales y está por abajo de lo que tiene el país, que es 10.5%. El estado se encuentra en la 23ª posición nacional, es decir, hay otros 22 estados que tienen una tasa de letalidad superior a Sonora. 36 defunciones sucedieron en mujeres y 26 en hombres. También hago este paréntesis para decir que los análisis estadísticos que hemos hecho de esta diferencia no son significativos, es decir, en realidad
el riesgo de morir se distribuye por igual en hombres y mujeres, para que no vayan a pensar o no vayamos a pensar los hombres que, pues bueno, no tengo riesgo. Es importante que entendamos esta diferencia, es en razón de probablemente la distribución poblacional, pero no es estadísticamente significativa esta proporción. La mayoría de defunciones, la mitad, 52%, ha ocurrido en pacientes derechohabientes del IMSS, 20 de ellas en la Secretaría de Salud, 8 en el ISSSTESON, 1 en la Secretaría de la Defensa Nacional y 1 en el ISSSTE. San Luis Río Colorado es el municipio con más defunciones, tiene 23. Le siguen Hermosillo y Cajeme, que han aumentado a 7. Nogales tiene 5 defunciones, Caborca 4, Magdalena y Guatabampo 3 cada uno, y no se mueven los siguientes municipios: Guaymas y Sáric con 2, Opodepe, Navojoa, Santana, Altar, Imuris y Cumpas con 1 defunción. Insisto que la mayoría de personas que han fallecido tiene más de 60 años. Fíjense, de 122 casos que se han registrado en mayores de 60 años, han fallecido 42 sujetos. Esto es muy importante porque la letalidad es de 34%, que es superior a la que se observa en el promedio nacional. En cambio, en las personas menores de 60 años han fallecido 20 sujetos y la letalidad es de 2.9%, es decir, es muy baja. Respecto a los 45 casos que no fallecieron, se distribuyeron en municipios de Hermosillo, 24, que sigue siendo ahora el municipio con más casos todos los días. Navojoa tiene 7, tuvo 7, Nogales 5, Cajeme 3, Caborca 2, Cananea 1, Guaymas 1, Santana 1 y Altar 1. Algunos de los municipios con más actividad, como San Luis Río Colorado, que no haya tenido casos no implica que está ya descendiendo. Es una situación técnica por el desplazamiento de las muestras que vienen desde San Luis Río Colorado. Pero no tenemos evidencia, y este es un mensaje para aquella región de la frontera, de que el comportamiento de la epidemia haya disminuido tampoco sustancialmente en San Luis Río Colorado. Seguimos teniendo personal de salud que se infecta. Ayer tuvimos 8, 5 en Hermosillo, 1 en Altar, 1 en Navojoa y 1 en Santana. También otro dato relevante es que, como hemos informado, se ha ido paulatinamente incrementando el número de pacientes pediátricos, y el día de ayer se confirmó el 12º caso pediátrico. Es un adolescente de 14 años de edad quien se contagió tras el contacto con su padre. Está bien, se encuentra en Cananea. También seguimos teniendo actividad en el brote con personal militar, que tenemos ya 102 sujetos, pero además tenemos también actividad en los cuerpos policíacos, con un nuevo brote en estas corporaciones en la ciudad de Caborca. Los municipios con más casos son, por supuesto, los que hemos señalado con anterioridad. La ciudad de Hermosillo tiene 252, el municipio de San Luis Río Colorado 217, Nogales, Cajeme es tercer lugar y Nogales cuarto con 77, y en quinta posición están Caborca y Navojoa con 30 casos cada uno. Les comento también, para finalizar, que tenemos 569 pacientes con un cuadro leve de COVID, 92 personas tienen curación virológica, otros 67 están hospitalizados. Aquí la proporción es importante, 18 de ellos están estables, pero tenemos 49 sujetos muy graves, lo cual por supuesto pone en riesgo su vida. Y tenemos 12 sujetos con ventilador mecánico invasivo y las 62 defunciones. Esto es en términos generales la información. Ayer quedé formalmente de decirles la distribución de personas recuperadas por municipio, y se las digo. Tenemos 92 sujetos que se han curado, 43 de ellos, es decir, el 47%,
viven en el municipio de San Luis Río Colorado, 30 de ellos aquí en Hermosillo, y después hay una distribución con un menor número de sujetos en 10 municipios más. Estos son los municipios que más casos tienen. Les cuento los municipios: Sopodepe, Caborca, Nogales, Guatabampo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Magdalena, Chojoa. Estamos haciendo, mediante las brigadas epidemiológicas, un rastreo más intensivo para identificar a sujetos que han recuperado clínicamente y que también tienen ya criterios para ser clasificados como curados. Esto es lo que tenemos al momento, y yo tenemos 361 sujetos activos, y esto se debe a que recuerden que 50% de los casos nuevos han ocurrido en la última semana, ¿no? Y esto, la actividad de la epidemia es muy intensa en este momento. Esto es lo que yo tengo para ustedes. Muchas gracias. Buenos días, doctor Martín Vallejo de las Noticias. Me gustaría conocer si se ha logrado en este periodo de las últimas 2 semanas bajar la movilidad de los ciudadanos como se ha buscado para evitar pues más contagios, más transmisión de esta enfermedad. ¿Tiene algún dato ustedes que se haya logrado bajar la movilidad o se mantiene la gente pues retando, como decía usted en un momento, hasta las autoridades de salud y que han provocado esta situación de que se eleve el número de contagios? Sí, el secretario de Seguridad Pública comparte como nosotros hacemos con ellos los informes de salud, y no tengo evidencia ninguna de que se haya disminuido la movilidad poblacional, sino por el contrario, que esta haya ido incrementándose. Los números por día no los tengo aquí ahorita, pero por supuesto que ha ido aumentando paulatinamente, y esto, además debo decirlo, es una percepción clara que tenemos todos al salir de nuestras casas, al estar en los cruceros de las principales vías de Hermosillo. Y cuando yo dije que desafiaba la sociedad a las autoridades sanitarias, lo hice en un sentido figurado. En realidad creo que el desafío es hacia sí mismos. O sea, creo, y hace un momento decía, uno está en capacidad de elegir y eso es la promoción de la salud en realidad, es tener el poder de decidir sobre mi salud. Y en este sentido, la responsabilidad del Estado, de la salud pública, es informar a la comunidad cuáles son los riesgos de exponerse a determinados agentes. Pero definitivamente la decisión de tomar esas conductas saludables o no es de cada sujeto. A mí me queda muy claro que el desafío no es hacia la autoridad, no es un acto de rebeldía. A mí me parece que es un desafío hacia sí mismo, y es un desafío hacia sus familiares. Pensando en este sentido bastante temerario, de que si yo me expongo a mí no me va a pasar nada, que es algo que tenemos en común muchas de nosotros como sociedad, pero pienso que este es el momento, insisto, de ser maduros. El secretario de Salud ayer en su mensaje decía algo muy importante: nosotros hemos informado responsablemente a la comunidad, hemos tomado las medidas para que se protejan, y tenemos evidencia de una proporción de población que está protegida. Pero ahora, en este nuevo contexto, lo que nos toca hacer a nosotros como servicios de salud es tratar de brindar la protección ya en los sistemas de salud, ¿no? Si podemos, qué bueno, y si no podemos hacerlo, vamos a esforzarnos hasta el último para tratar de garantizar que están protegidos, pero voy a insistir, el reto, el desafío que hacemos no es hacia las autoridades, es hacia nosotros mismos, y por lo tanto también responsablemente, dado que ese es el empoderamiento,
también responsablemente debo aceptar las consecuencias de no tomar en consideración las recomendaciones para protegernos. Buen día, doctor. Leonor Hernández, de Buen Periódico día. El Imparcial. Usted ayer comentó que tendría una reunión con autoridades de Arizona. Si nos podría compartir, si así fue, los resultados de las decisiones que se hayan tomado ahí y pues que sea del interés de todos los sonorenses, y también si nos podría decir cuándo es la reunión del próximo Consejo Estatal de Salud y qué temas se tratarían. Sí, ayer respondí a esta pregunta. No tengo fecha de reunión del Consejo. Esto es una decisión que no me compete. Espero que en los días por venir se anuncie y en cuanto así sea yo puntualmente les diré. Sí tuvimos una reunión con las autoridades del Departamento de Salud de Arizona, con otros miembros de la Universidad de Arizona en Phoenix, que siempre están trabajando intensamente, con autoridades del condado de Yuma, la ciudad de Yuma, no sé, no me acuerdo si es un condado, para tratar temas específicos respecto al intercambio de información respecto a personas que pudieran estar en riesgo de contagio y que estén cambiando por cuestiones de trabajo o de otras situaciones personales entre ambos lados del país. La idea es que la tradición que tiene los estados de Arizona y Sonora en términos no solo de salud, sino de muchos otros, se fortalezca. Y ya establecimos los mecanismos, tenemos un sistema para que la comunidad sepa, tenemos un sistema electrónico de intercambio de bases de datos que se llama MEDSIS, y allí se hace mediante un acuerdo común el intercambio de información médica que pueda ser utilizada de forma juiciosa, razonable y siempre cuidando aspectos éticos y cuestiones diplomáticas para ambos lados de la frontera. Tenemos una excelente relación con todos ellos y vamos a tener estas reuniones de forma semanal para también hablar de cosas muy concretas, por ejemplo, fortalecer la vigilancia en los puntos de ingreso, en las garitas, y también tratar de establecer campañas de promoción de la salud y búsqueda intencionada de casos en jornaleros, en trabajadores agrícolas. Entonces quedamos formalmente de tener reuniones semanales, probablemente todos los miércoles, es lo que tuvimos en esa reunión. Buenos días, doctor. Denise Buen día. Robles, de Diario del Yaqui. Doctor, por favor, que nos pudiera decir cómo está la cobertura del personal de salud precisamente aquí en Sonora en medio de la pandemia, ya tomando en cuenta que son más de 200 pues el personal de salud. También es saber si en San Luis en este caso han tenido que llevar a más personal pues para los trabajos allá. Y por favor, si también me pudiera decir el promedio de edad de los pacientes curados. El promedio de edad de los pacientes curados, no tengo ese dato. Por supuesto voy a revisar la base de datos, pero no debe ser diferente al promedio de edad que tenemos en los casos identificados. Es decir, tenemos un promedio de edad de 46 años, en un rango que va desde 0 hasta 92 años. Pero lo busco para darte ese detalle con más precisión. Luego me preguntaste respecto a la cobertura. ¿Te refieres a si cuántos médicos hay? Así es, o enfermeras, pues tomando en cuenta los trabajadores. Había mencionado usted pues que si se enferma de COVID obviamente lesionan el sistema de salud. Sí, claro, sí, se mengua, pero fíjense que se han hecho estrategias de cubrir la plantilla de personal que se enferme con nuevos contratos. Por ejemplo, recién hace un mes, ¿no? Yanco, el liceo Yanco fue para allá, para San Luis Río Colorado, con una brigada que fue contratada desde Hermosillo para suplir o reforzar la atención en San Luis Río Colorado. Como les comentaba ayer, del personal que se ha recuperado, de 42
reviso aquí mi presentación, de los 42 trabajadores de la salud que se han recuperado, no 40, perdón, 40, de los 40 trabajadores de la salud que se han recuperado, 33 son de San Luis Río Colorado. Y eso nos garantiza que no ha habido merma en la atención de los pacientes COVID. También les informo que el Hospital General de San Luis Río Colorado es únicamente para la atención de pacientes COVID. Entonces, no se ha visto superado en ninguno de los hospitales de ningún municipio del estado de Sonora con casos, se ha superado la capacidad instalada. Y los equipos, incluso médicos, han sido reforzados, médicos y enfermeras, y además de otros trabajadores de la salud, con estrategias muy puntuales. Por ejemplo, el centro COVID que tenemos aquí en Hermosillo, para pacientes que son dados de alta, pero que no tienen un lugar donde ir a resguardarse y que pueden tener su tratamiento, su seguimiento de forma ambulatoria. Entonces ellos se van al centro COVID, que está en un hotel a la salida de aquí de rumbo a Nogales, y allí también hay personal médico. Entonces la cobertura al momento del personal de salud es suficiente, no ha sido rebasada. Lo mismo pasa con las camas y los ventiladores. Al momento no hemos tenido ninguna desbordamiento o que sea rebasado. Por eso nuestra insistencia de que la comunidad nos ayude, porque entendiendo que vamos a vivir con este virus, la idea es que no todos los que requiramos la atención médica lo hagamos de forma simultánea, sino que tengamos una cama disponible y un equipo médico atento a solucionar su problema. Ese es en realidad el gran objetivo del mundo en general, que no tengamos que pasar situaciones como en otras partes del planeta o incluso del país, que ha sido de dominio público cuando los hospitales se saturan. En este momento no tenemos, la cobertura está garantizada en este momento. ¿Cuántos son médicos y enfermeras? Sí, claro que sí, sí se los hemos dicho. Voy nuevamente a checar mis datos. A la fecha tenemos 206 trabajadores de la salud que se han infectado, 94 son enfermeras, 75 son médicos, 33 son otro personal de salud, desde camilleros, secretarias, archivistas, personal de intendencia que se ha infectado, 3 laboratoristas y un dentista. 108 de los trabajadores de salud son mujeres y 98 son hombres. Eso es lo que te quedé de ver, el de la edad de los curados, pero no debe ser diferente, pero mañana te averiguo. Buenos días, doctor. Sí, Mónica Miranda de Uniradio. Preguntarle, pues ya este lunes 18 es cuando comienza el plan de reactivación, ya que se anunció aquí también en el estado. Preguntarle, pues, qué tan positivo sería ya entrar en este proceso, considerando, pues, que los casos a diario, pues, que surgen son numerosos. Ya mencionaba ayer que se podría esperar alrededor de 200 casos al día. Si nos puede dar un detallado de este panorama, que pues a la par se va a dar con esta reactivación. Ya vemos que muchos negocios están anunciando pues su reapertura. Algunos dicen que decidieron capacitarse sobre medidas de prevención del COVID-19, pero pues qué tan bueno es esto, considerando pues el panorama que se podría llegar hasta 200 casos al día. Bueno, me remito a lo que está perfectamente establecido, ¿eh? La verdad no sé quién dijo que el 18 de mayo se puedan abrir estos negocios en los municipios que tienen transmisión. La verdad no sé, desconozco la instrucción federal y lo que tiene el Consejo Estatal es, insisto, es apegarse a las recomendaciones del Consejo de Salud General
y allí dice que los municipios que podrán abrir el día 18 de mayo son aquellos que no tengan casos y que no tengan vecindad con municipios con casos, ¿verdad? Esa es la interpretación que yo le doy al decreto. Insisto, he sido muy respetuoso y voy a ser muy respetuoso de otras interpretaciones, pero Hermosillo es un municipio con casos y con una elevada transmisión en estos momentos. También entiendo, y esto es a título como epidemiólogo, que hay otras necesidades sociales y que eso es lo que está buscando el gobierno, que haya un punto de equilibrio entre la salud económica y la salud de las personas. En ese sentido, hasta donde yo he estado como un invitado en las reuniones de evaluación económica, es que las empresas van a ejecutar planes, protocolos de sanidad que garantizarán, número uno, que no se regrese toda la población. Ese es un mensaje que voy a insistir, y la interpretación debe ser fiel. No toda la población puede regresar a trabajar al mismo tiempo. La academia ha recomendado que regrese 17% de la población. Pero entiendo que se ha ajustado a dos criterios que son: uno, estratificación de riesgo, es decir, si el trabajador tiene contacto frecuente, cercano con sus compañeros o con el público, debe disminuirse más la cantidad de trabajadores. Yo apelo insisto, al concepto que habló la gobernadora de madurez ciudadana, y esperaría que las empresas, seguro estoy que van a cumplir con sus protocolos. Hay también ya las estrategias para ir monitoreando e ir supervisando el cumplimiento de esos protocolos. Eso, por supuesto, también está establecido en la Comisión Económica para ir vigilando mediante los diferentes instrumentos gubernamentales como Cuesprizón, como la Secretaría del Trabajo, como la Unidad de Protección Civil, que se vaya cumpliendo esto. ¿Qué tan conveniente es? Desde el punto de vista estrictamente técnico, sería mejor esperar, pero entendemos que hay también una necesidad que es inmediata, y es que se reactive la economía. También esa es una realidad que debemos entender. Por eso, esto es una oportunidad magnífica que tenemos como sociedad para mostrarnos, primero a nosotros, que realmente hemos entendido lo que es la promoción de la salud y el empoderamiento. Es decir, está en mis manos cuidar esto. Que continúen cerrados entonces aquí en Hermosillo, Obregón, los municipios, San Luis, los municipios donde hay más casos. Bueno, en este sentido hay que ser muy, muy técnicos, ¿no? Las empresas con actividades esenciales han seguido trabajando desde siempre. Lo conveniente es que hasta que no se levante la contingencia sanitaria en el país y que se haga de una forma ordenada, lo mejor sería que justamente se cumpliera el plazo que está establecido, que es, hasta donde yo entiendo en el decreto de la Federación, es el 1 de junio, ¿no? Eso es cierto. Ok, pues si no tienen otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo.